Eric, mi primer video de YouTube, como youtuber. Después de cuántas horas aquí, Eric, intentando hacer el pago por un problema de la tarjeta, pero no culpa tuya ni culpa nuestra. Simplemente que el destino había hecho que te quedaras aquí. ¿Cuántas horas? Aproximadamente 4 horas. Sin bañarse, no mentira. Sin almorzar, sin cenar y casi sin desayunar, ¿verdad? Exactamente. Cuéntame, Eric, ¿cuál ha sido la experiencia con e-cargo en el transporte de tu moto de Panamá a Colombia y de Chile a Panamá? Excelente. 100% recomendable, con toda la seguridad del mundo, que puedes mandar una motocicleta de cualquier cilindrada, de cualquier valor, de lo que sea. Tú puedes mandar tu motocicleta con toda la seguridad, que la motocicleta aquí está en buenas manos. Lo mismo fue cuando yo la mandé de Panamá a Colombia. Todo el personal excelente, todo funcionó de manera perfecta. En Colombia un poco demorado, pero es parte del proceso. Después la mandamos desde Santiago de Chile. Acá la motocicleta llegó rapidísimo y la motocicleta se quedó aquí un par de semanas. Cuando yo llegué, la motocicleta estaba ahí intacta. Yo llegué, abrí, destapé, pusimos todo en orden, la motocicleta funcionando y perfecto, bien recomendado para todos los motoviajeros que quieran hacer esta aventura. Aquí está Teófilo a sus órdenes. Así es, Eric. Normalmente la gente el mayor temor que la gente tiene es hacer el cruce de Panamá a Colombia. Por desconocimiento la gente tiene ese temor de que si pasa algo con la moto, ¿cómo hago? Otra duda que la gente tiene es, ¿lo mando en barco o la mando en avión? ¿Qué recomiendas? En avión. ¿Por qué? En avión 100%. Viene saliendo a razón y proporción del mismo gasto, 100% por avión. En avión llega el mismo día o de un día para otro. En este caso el de Santiago tardó 3 días, pero porque la moto viajó hasta Miami y de Miami regresó a Panamá. Entonces es muy rápido, es muy eficiente y es mucho mejor que hacerlo por vía marítima, puesto que vía marítima te genera, aparte de otros gastos, muchísimo más tiempo, y entonces si tú lo relacionas y lo proporcionas, te das cuenta que sale igual. Claro. O mejor hacerlo en avión. Así es, Eric, en el caso tuyo fue algo diferente porque por lo general los viajeros regresan del sur hasta Colombia y luego se la cruzamos a Panamá. En el caso tuyo decidiste hacer ese salto y mandarla de Chile a Panamá para ahorrarte tiempo, ¿cierto? Sí, cierto. Fue una razón ahí para ahorrar tiempo. Y bueno, sumado a eso los problemas diplomáticos que hay entre México, Ecuador y cosas de ese tipo, decidimos mandarla así y más bien pues en nuestro caso aprovechar ese tiempo en un rato en Colombia y seguir ahí conociendo. Por cierto, tu esposa es de Colombia, ¿cierto? Así es. Cierto. Entonces la ventaja con Eric es que su moto llegó aquí hace 2 o 3 semanas, se la retiramos, le hicimos el proceso de fumigación y se la almacenamos aquí sin costo adicional por almacenaje, obviamente por confiar en nuestro servicio de ida y vuelta. Llegas acá sin problema, directo a nuestra bodega, no tienes que hacer fila, no tienes que caminar a aduana, no tienes que ir a hacer fila a ninguna aerolínea, retiras tu moto, adiós, sigues tu viaje sin problema, ¿cierto? Exacto. Nosotros ahora vamos a hacer Panamá-México, que es nuestro destino final. ¿Más o menos cuántos kilómetros? 3.500 aproximadamente. Wow. 3.500 kilómetros aproximados, pero sin problema, retiramos la motocicleta arranca sin ningún problema y si todo sale bien, por ahí en una semana o máximo 2 estaremos por ahí. Última pregunta, ¿cuál era tu mayor temor de cruzar la moto a Colombia? El mayor temor era, bueno, pues que se demorara la carga o que simplemente no llegara. O sea, de plano que la moto se perdiera en el ¿Cuál fue tu impresión cuando llegas a Colombia y te van sacando tu moto allá y te la van bajando a la rampa para que la puedas recibir? No, pues es una sensación de alegría y es una sensación de victoria prácticamente, porque pues ya hiciste un cruce, claro, que no se puede hacer vía terrestre y de eso te da la facilidad de continuar el viaje, en nuestro caso hasta Ushuaia. Y bueno, pues es un bloqueo que tú eliminas de tu lista y con toda la confianza del mundo. ¿Cómo llegaste a e-cargo? Yo llegué a e-cargo a través de recomendaciones, a través de buscar en internet, porque también sale, no soy el único que recomienda, hay grupos de motoviajeros que también recomiendan e-cargo, hay youtubers que recomiendan e-cargo.
Hay una infinidad de buenas recomendaciones, entonces es fácil encontrar buena puntuación, buenas recomendaciones aquí con el buen Teófilo. Perfecto, Eric. Gracias por tu tiempo, gracias por a ti, confiar en nuestro servicio y ya sabes, cualquier recomendación con eCargo, tienes un equipo de trabajo aquí comprometido. Claro. De hecho, cuando pasaste a Colombia yo no estaba. Exacto. Yo creo que la gente da más Sí. por el nombre, pero normalmente Sí. el resto del equipo es el que pasa aquí Exacto. el mayor tiempo y es el que está en el 99% de la operación, Sí. es todo el resto del equipo. Y también hacer mención honorífica para el equipo de trabajo que tiene Teófilo, puesto que son gente que le meten corazón y que esperan, son pacientes, apoyan, hazle aquí, hazle allá, mejor mira, vamos a amarrarlo de aquí. Otra de las cosas, que la moto se va bien sujeta, Sí. sin dañar la motocicleta, porque esa es otra de las cosas, que llegan las motocicletas bien revolcadas Así es. y bien partidas y ya llegas allá y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues mi motocicleta no funciona. Y otra de las ventajas es que aquí con los chavos todo se sujetó de la mejor manera, los puntos Correcto. de anclaje adecuados. Y bueno, también felicitación para todos los muchachos Sí, que hacen el buen detalle es trabajo. que han aprendido a tener una formación en el proceso de al amarre de la moto. Digo, adicional, las aerolíneas con las que las manejamos son aerolíneas muy profesionales que tienen un tema de respaldo, seguro, hay garantías con el tema del manejo de las aerolíneas, pero obviamente el primer paso o la primera línea de seguridad con el tema de las motos para todos los viajeros lo damos aquí, con el personal que tenemos, que ya es profesional en eso, son 5 años haciendo esto, Sí. con eCargo. Yo tengo 18 años de trabajar aquí, pero el resto del equipo 5 años en esto, así que gracias por la mención, gracias por la recomendación y ya sabes, de aquí para el resto del mundo, eCargo. Así será.